Hola, muy buenos días, muchas gracias. Hola, muy buenos días, muchas gracias por conectarse. Vamos a comenzar el desarrollo entonces de la clase del día de la fecha, donde como habíamos anticipado vamos a comenzar a trabajar con lo que es el tema de funciones lógicas, es decir, el capítulo 6 y 7 de lo que es el libro de funciones. Em, Esta clase la vamos a grabar también, así está disponible para quienes, bueno, necesitan revisar alguna cuestión o por alguna razón no se hayan podido conectar. Así que va a quedar disponible también en el link de YouTube que vamos a pasar más tarde, donde lo vamos a subir. Bueno, antes que nada, consultar si quieren aprovechar para revisar alguna cuestión de lo que vimos hasta el encuentro anterior, es decir, el integrativo de eh, funciones de búsqueda y referencia y funciones de texto. Nosotros vamos a volver sobre ese integrativo de todas maneras cuando le agreguemos la parte de funciones lógicas. Así que en ese sentido, en todo caso, dejamos abierto, digamos, el tema para después poder revisarlo, ¿no? Así que si hay dudas, en todo caso, vamos a tener oportunidad de retomar ese integrativo cuando le agreguemos, como yo mencionaba recién, la parte que vamos a empezar a ver ahora. Vamos a estructurar hoy similar a como hacemos en otras ocasiones, que bueno, hacemos una pequeña introducción respecto de bueno, qué significa trabajar con funciones de las de tipológicas. Y bueno, y en función de eso después ya vemos efectivamente la práctica. Nosotros acá estamos con algún temita en lo que es introducción. Con la mudanza del campus virtual a la nueva versión, perdimos unos videos que eran eh, más conceptuales, más teóricos respecto de qué implica la aplicación de la lógica como tal en la matemática. Vamos a explicar igual ahora algo de eso, así que no se preocupen. Dejamos por ahora este capítulo 6 introductorio un poco en suspenso hasta que podamos reparar esos videos que se han perdido. Lo que sí interesa para el desarrollo de este tema es lo que tenemos en el capítulo 7, que es la aplicación de funciones lógicas en Excel. Aquí ustedes, bueno, van a encontrar, como siempre, un video donde brevemente, en un término de unos 18 minutos, explicamos cómo funcionan las principales funciones lógicas y luego ya tenemos un archivo con el cual trabajar, que es la ejercitación que vamos a comenzar a desarrollar hoy, una vez que hayamos hecho, bueno, algunas explicaciones, ¿no? Después vamos a tener algún otro integrador sobre el capítulo 8, pero eso ya vendrá después, ¿no? Así que bueno, entonces trabajamos, como decíamos, con lo que es funciones lógicas en Excel, en lo que respecta a capítulo 7, y recordemos entonces que queda pendiente restaurar por un tema más conceptual teórico, entre comillas, no evaluable, sino para la comprensión, lo que es capítulo 6. Igualmente lo que digamos a partir de ahora vale para reemplazar ese capítulo 6 que igualmente estaba bueno, eran unos videos de, de cuestiones matemáticas bastante interesantes. Pero bueno, vamos entonces a charlar un poquito de qué significa las operaciones lógicas en términos de la matemática, ¿no? Lo que digamos acá no tiene un sentido, insisto, de evaluación, sino que tiene un sentido de comprensión del tema, así que tómenlo como tal y aprovechémoslo en ese sentido. Y por favor, cualquier duda, habilitan su micrófono o escriben por el chat para cuando lo podamos repasar. Cuando hablamos de lógica, básicamente hablamos de eh, una estructura que implica evaluar lo que se denomina una condición lógica, como primer elemento. Aquí nosotros ya habíamos estado viendo cuando trabajamos con lo que implica sumar sí, ya vimos lo que significaba una condición. Entonces, por ejemplo, decíamos que si una venta dentro de sus datos eh, implicaba que había
sido vendida en determinado rubro, la sumábamos, como por ejemplo el rubro almacenes. Y si no cumplía con esa condición, no la sumábamos. Esa condición, decir rubro igual almacenes, eso es lo que nosotros proponemos como eh, elemento de condición. Es decir, en un ejemplo, rubro, es decir, la columna rubro de la tabla de ventas, debe ser igual a, por ejemplo, almacén. ¿Está? Eso es una condición lógica. ¿Está? Todas las condiciones lógicas, y esto es la ley con la que se establecen, la ley matemática con la que se establece el proceso lógico, debe arrojar solamente o puede arrojar solamente dos valores, que es el resultado de la evaluación lógica. ¿No? Nosotros tenemos una condición lógica, esa condición va a ser evaluada, es decir, yo voy a evaluar si se cumple o no, y esa evaluación lógica va a tener un resultado que sí que va a ser, podemos decir, binario, en el sentido en que sí o sí la evaluación lógica tiene que tener alguno de los siguientes resultados, que es o verdadero o falso. Y acá no quedan, no hay lugar a que el resultado de una evaluación lógica, basado en una condición lógica, que como habíamos dicho, podría ser el ejemplo del rubro almacenes, debe ser sí o sí o verdadero o falso. ¿Está? Es decir, acá no hay lugar a otras posibilidades. Y eso eh, torna interesante lo que implica la lógica en la matemática, porque a partir de esos caminos verdaderos o falsos se puede llegar a otros cálculos, ¿no? Ya después vamos a dar algunos ejemplos. Eh, una cuestión que nosotros, que en la lógica matemática se plantea es eh, aquellas situaciones donde se rompe esa lógica y por ende falla el sistema, entre comillas. Esas situaciones nosotros tenemos que tratar de evitarlas. Cuando ya hagamos la práctica vamos a verlo concretamente, pero nosotros decimos que, en verdad, quienes estudian estos temas ya con más profundidad en lo que es la teoría de la lógica para la matemática, proponen algo que se llama la paradoja. Estas paradojas lo que proponen es aquellas situaciones que, una vez evaluadas, pueden ser tanto verdaderas como falsas. Y esto está mal, digamos. Es decir, una paradoja en la matemática es una función lógica que debe evitarse. ¿Tá? Es decir, es como decir, bueno, que un número determinado sea mayor a 5, por ejemplo, y sea menor a 4. Evidentemente eso en la lógica sería imposible. Es decir, o sería tanto verdadero como falso, o no sería ni verdadero ni falso, o directamente sería imposible de evaluar, decimos, y eso es lo que hace que nos encontremos con una condición, una condición de lógica matemática que cae en lo que se llama una paradoja, y eso lleva a un error. ¿Está? ¿Por qué lo mencionamos a esto? Primero porque es un tema que forma parte, digamos, de lo que es lógica matemática. No obstante, eso no vamos a profundizar demasiado. Y en ese sentido, simplemente tener en claro de que deben evitarse todo este tipo de situaciones. Es decir, siempre que se plantee una condición lógica, debe ser una condición lógica cumplible. ¿No? Eh, no obstante esta cuestión, acá, digamos, completamos esta evaluación, perdón, breve introducción, muy breve introducción. Después vamos a ver si podemos restaurar esos videos que se han perdido. Y si no, no importa, es importante que sigamos con el capítulo 7. Vamos a ver entonces en Excel cómo es el tema de las funciones lógicas y nos ponemos a trabajar. Las funciones lógicas en Excel, tratemos esto sí de retenerlo para poder comprender bien el tema y ya enseguida avanzamos al desarrollo de la práctica. Las funciones lógicas en Excel básicamente van a ser tres, de las cuales nos interesan mucho las dos primeras, que es la función i y la función o.
Y luego tenemos una función que complementa a las otras dos, que en verdad eh, podría hasta pensarse que ni siquiera es una función lógica en términos estrictos, sino que es una función que utiliza la lógica para realizar operaciones determinadas, que es la función sí. Repasemos entonces los conceptos de uno y otro. Estas son las tres funciones en Excel. Vamos a dar un ejemplo para que no se vuelva demasiado abstracto, pero es importante que volvamos sobre estas cuestiones y entendamos bien la conceptualización. Me voy un segundo al Excel con el que estábamos trabajando. Este es el último Excel con el que trabajamos. Recordarán ustedes. Simplemente lo abro, pero vamos a hacer algún ejemplo sencillo. Acá voy a agregar una hoja de cálculo. No nos preocupemos todavía por escribir nada, simplemente vamos a tomar algunas cuestiones básicas. Supongamos que nosotros tenemos un listado de alumnos, siempre ponemos este ejemplo y tenemos las notas de los mismos y queremos obtener la condición. ¿No? Es decir, ya vamos a llegar a eso, pero por ahora tenemos un listado de alumnos. Entonces, María tuvo un 4, Juan tuvo un 5 y Florencia tuvo un 8 y podemos decir que Roberto tuvo un 6. ¿No? Nosotros, evidentemente, para poder determinar la condición de un estudiante, una de las cuestiones que tenemos que evaluar es si ese estudiante, y remarco este sí, si ese estudiante tuvo más o menos determinada nota. ¿Tá? Con lo cual, nosotros tranquilamente podríamos, para evaluar el resultado de un cruzado, podríamos realizar la siguiente evaluación. Por ejemplo, proponer que evaluar si determinada nota estuvo, por ejemplo, es decir, si la nota es mayor o igual a 6. Podríamos, vamos a decir lo siguiente, si es mayor a 6, podríamos evaluar si la nota es mayor a 8. ¿Ah? O podríamos evaluar si la nota, por ejemplo, es menor a 6. ¿Ah? Evidentemente acá, en este sencillo ejemplo, nosotros vamos a tener diferentes, en uno, en 2 y en 3, vamos a tener diferentes evaluaciones lógicas. Esto que estamos remarcando aquí, para cada una de las posibles notas, es lo que denominamos una condición, que la nota sea mayor a 6, que sea mayor a 8 o que sea menor a 6. Todas esas son lo que nosotros decimos en términos de lógica, condiciones. Y como dijimos nosotros que es el resultado de evaluar una condición. Dijimos que el resultado de evaluar una condición, esto lo marcamos aquí, básicamente es verdadero o falso. ¿Está? Entonces, si nosotros estamos aquí evaluando si la nota es mayor a 6, verdadero o falso. La nota es mayor a 8, verdadero o falso. La nota es menor a 6, verdadero o falso. ¿Ah? Deberíamos preguntarnos esas cuestiones. Volvamos a nuestro ejemplo. En este caso, hagamos la evaluación primero de manera artesanal. La nota de María es, y vamos a evaluar primero, entonces evaluación, decimos acá, si es mayor a 6. ¿Está? Evaluamos primero eso como para ver, evidentemente lo que quiero ver es si los alumnos pueden ser regulares, pero vamos a abstraernos un segundito también del hecho de eh, la condición del alumno, que después sí ya la vamos a evaluar. La nota de María es mayor a 6, ¿verdadero o falso? Está claro que acá es falso. La de Juan tampoco es mayor a 6, la de Florencia sí es mayor a 6. Y la de Roberto, como nosotros estamos preguntando si es mayor a 6, la de Roberto no es mayor a 6. Pero lo que vamos a hacer es preguntarnos si es mayor o igual a 6. No, no me convence esto. Bueno, sí, la de Roberto no es mayor a 6, pero podríamos preguntar. Vamos a decir que Roberto sacó un 7 y lo hacemos más fácil.
Entonces decimos que en el último caso es verdadero. ¿No? ¿Se entiende esto? Evidentemente es muy básico lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una evaluación de la condición. Pero lo que queremos es crear una estructura conceptual que nos permita comprender cómo funcionan la lógica dentro del sistema. Si yo tuviese de vuelta el problema que pasa siempre, si tengo un listado de 4 alumnos, puedo ver si es mayor a 6 la nota. Si tengo un listado de 50 alumnos, como habitualmente pasa, o más, evidentemente sería engorroso, para lo cual recurrimos a Excel. Y ahí vemos la primer función lógica que nos interesa ver en este punto, que es la función, una función que nos permite responder por verdadero o falso de manera automática. Veamos cómo se escribe la misma y después sí ya charlamos de ella. Nosotros decimos que vamos a evaluar si el valor de B4, que es la nota de María, es mayor a 6. ¿No? Simplemente. Y fíjense que cuando escribimos esta función, ya la repasamos, el resultado es el mismo. Es decir, el sistema evalúa la condición lógica y nos responde por verdadero o falso de la misma manera en que nosotros lo hicimos de manera artesanal. ¿Está? Y la respuesta efectivamente es falso y verdadero. Y acá es importante destacar algo en esto que yo pinto acá de amarillo, que es el resultado de la evaluación lógica. Siempre el sistema de Excel va a hablar de falso y de verdadero. Pero tenemos que tener en cuenta una cosita que después la vamos a profundizar, pero viene bien mencionarla ahora. Ese falso y ese verdadero no son palabras simplemente para la celda de Excel. Ese falso y ese verdadero es efectivamente el resultado de una evaluación lógica. Y volvemos acá. Insisto con esto para que lo retengamos. Las evaluaciones lógicas tienen dos resultados, verdadero o falso. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? ¿Más o menos se entiende? Es que, como ven, no es complicado. Es decir, el sistema de Excel tiene la capacidad en esta celda y en esta función de aquí de evaluar funciones lógicas, de evaluar condiciones lógicas, perdón. Veamos la expresión de la función. Como vemos nosotros, utilizamos una función i, la función se llama i, y como parámetro de la función i, ingresamos acá a la ayuda, lo que tenemos son valores lógicos. Un valor lógico es lo que nosotros llamamos una evaluación lógica. ¿Cuál es el valor lógico? B2 mayor a 6. ¿Cuál puede ser en general un valor lógico? Lo que planteábamos recién. Es decir, cualquier situación que se puede evaluar correctamente sin caer en lo que denominábamos un error de lógica, que podíamos definir como paradoja, pero que no importa si entramos en esa terminología más específica, sino que simplemente entender que el error, que el valor lógico debe ser una expresión lógica que sea evaluable y cuyo resultado pueda ser verdadero o falso y ningún otro. B2 mayor a 6, es decir, un número cualquiera, evaluado con respecto a si es mayor a 6, puede ser evaluable tranquilamente, porque va a ser mayor a 6 si es 7 o más, o va a ser menor a 6, o no va a ser mayor a 6 si es 6 o menos. ¿Está? Porque acá no estamos utilizando mayor o igual. ¿Se entiende hasta ahí cómo más o menos venimos expresando esta situación? Bien. Vamos a entonces profundizar un poquito más el análisis. Para nosotros poder hacer evaluaciones lógicas como las que proponemos acá, tenemos que trabajar con lo que se llama, vamos a hacer aquí eh, vamos a hacer un agregado a este esquema. Tenemos que trabajar con ya vamos a ver que hay otras funciones lógicas además de la función i. Hay una muy parecida que es la o. Tenemos que trabajar, como decimos, con lo que denominamos los operadores lógicos. ¿No? Para hacer evaluaciones lógicas necesitamos operadores lógicos.
¿Cuáles son por excelencia los operadores lógicos? El igual, o sea, la igualdad, poder analizar si un valor es igual al otro. Podemos utilizar el signo mayor, es decir, evaluar si un valor es mayor al otro. Podemos utilizar el valor menor, es decir, evaluar si un valor es menor al otro. Y ambos dos podemos, y en verdad los tres podemos combinarlos en mayor o igual, y ahí resolvíamos el tema de el estudiante que se sacaba un 6 o el valor menor o igual. Y ahí, bueno, resolvemos lo mismo, por ejemplo, para quien se saca 5. ¿Se entiende esta cuestión? ¿Se entiende lo que son los operadores lógicos? Los operadores lógicos por excelencia son estos, lo cual no implica que las condiciones lógicas vayan a ser estas, siempre. ¿Tá? Es decir, porque la condición lógica puede en el sistema volverse un poco más compleja, por ejemplo, como cuando en la introducción nosotros planteábamos una función que era es error. Y ahí en verdad el sistema no estaba evaluando si un número era igual a otro o mayor, o si una palabra era igual a otra, porque también esto podría aplicarse para analizar texto, no solamente números. Es decir, hay otro tipo de funciones que me arrojan también verdadero y falso y a mí me servirían para armar una operación lógica. Pero por ahora vamos a concentrarnos en esto. Para situaciones como la que planteábamos recién, cuando el estudiante tenía un 6, nosotros es conveniente que expresemos la función de diferente forma, que es como mayor o igual a 6. Entonces, siempre que la nota sea mayor o igual a 6, el resultado va a ser verdadero. Y siempre, y si no es mayor o igual a 6, el resultado va a ser falso. Por eso 4, que no es ni mayor ni igual a 6, da falso. 5, que no es ni mayor ni igual a 6, da falso. 8, que es mayor o igual a 6, en este caso mayor a 6, da verdadero. Y 6, que es mayor o igual, en este caso igual a 6, da verdadero. ¿Está? Sí, sencillamente. Volvamos un poquito a charlar de la función que incorporamos para analizar esto. Completamos el esquema y hablábamos de mayor o igual. ¿No? Mayor o igual a 6 o mayor o igual a 8, incluso de este ya podemos prescindir. ¿No? Volvamos un poquito a las funciones. Nosotros planteábamos que funciones lógicas tenemos estas dos funciones i y o, y tenemos una función lógica auxiliar, podríamos decir, que no tiene tanto de lógica, que es la función si. ¿No? Vamos a ver, ya vimos cómo funcionaba la función i. Vamos a ver que la función o funciona de manera similar a la función i, pero vamos a ver que en verdad eh, sirven para cosas distintas. Si yo utilizo la función o para evaluar si la nota es mayor o igual a 6, el resultado va a ser el mismo. ¿No? Es decir, cuando utilizo la función o, el resultado es el mismo. ¿No? Veamos en este caso, los parámetros de la función o son los mismos que los parámetros de la función i, es decir, valores lógicos, es decir, evaluaciones o expresiones lógicas. ¿No? Hasta ahí vamos. ¿Qué quiere decir esto? Que la función i y la función o tienen los mismos parámetros, que son expresiones lógicas. Veamos cuáles son las diferencias en uno y otro caso. La función i y la función o, ambas admiten, como decíamos, múltiples eh, valores lógicos, que se llama. Esos valores lógicos, en ambos casos, pueden ser uno o muchos. Y esos valores lógicos, como también dijimos, son evaluaciones lógicas. Es decir, por ejemplo, vamos a ponerlo acá de ejemplo, 6, perdón, nota es mayor o igual a 6. ¿No?
Hasta ahí vamos. Eso sería un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? El cómo evaluar o cómo evalúa una función uno y otro caso. ¿Está? ¿Cómo evaluar una función otro caso? Si nosotros ponemos múltiples valores lógicos, la función i va a esperar que todos los valores lógicos sean verdaderos para arrojar un valor verdadero. Si no, va a ser falso. En cambio, la función o va a evaluar que algún o, o algunos o al menos uno de los valores lógicos sean verdaderos para arrojar un valor verdadero. ¿Está? Veamos en el ejemplo de Excel. Cuando nosotros usábamos la función lógica y ahora lo vamos a eh, separar, el resultado era distinto que cuando usábamos la función lógica o. Acá ponemos. Era el mismo, perdón, que cuando usábamos la función lógica i. Entonces acá o nota mayor o igual a 6. ¿Ah? Como vemos, el resultado es el mismo. ¿Cómo operaron las funciones lógica i y la función lógica o para determinar si la evaluación lógica es verdadera o falsa? De la siguiente manera. La función lógica i dijo, ¿todas las evaluaciones lógicas son verdaderas? Sí. ¿Cuáles eran todas las evaluaciones lógicas? Que la nota sea mayor o igual a 6. La función lógica o que dijo, ¿alguna de las evaluaciones lógicas es verdadera? Si para determinar si es verdadero o falso. ¿Cuáles eran las evaluaciones lógicas que tenía? Nota mayor o igual a 6. ¿Alguna era verdadera o falsa? Sí. En este caso, ninguna era verdadera, por eso es falso. En el segundo caso, ninguna era verdadera, por eso es falso. En el tercer caso, en el cuarto caso, es decir, el de Florencia, en la cuarta fila, perdón, es decir, el de Florencia, al menos una es verdadera, por eso es verdadera. ¿Por qué coinciden ambas funciones aquí? Porque solamente tienen una evaluación lógica y la misma se cumple. ¿Está? Vamos a profundizar un poquito más el análisis. Vamos a agregar una columna acá y vamos a decir si, además de ser mayor a 6, vamos a poner que la evaluación sea, vamos a proponer que la evaluación sea menor a 8. ¿No? Esto es porque queremos ver si, por ejemplo, si es menor a 8, en vez de ser regular va a ser libre, pero todavía no llegamos a esa parte. Entonces nosotros vamos a decir, en el caso de del 4, decimos que es mayor o igual, vamos a poner acá, mayor o igual a 6. Y en el caso este, evaluamos si es menor a 8. La nota de María es menor a 8, en este caso decimos que es verdadero. La nota de Juan es menor a 8, en este caso decimos que es verdadero. La nota de Florencia es menor a 8, esto es falso, porque la nota de Florencia es mayor a 8. ¿Tá? Y finalmente evaluamos si la nota de Roberto es menor a 8, en este caso es verdadero. De modo que entonces nosotros ahora ya analizamos un segundo caso, es decir, el caso donde la nota es mayor o menor a 8. Ahora bien, ¿cómo podemos, cómo podemos evaluar estos a través de la función lógica i? Nosotros podemos decir que la función lógica i me va a servir para evaluar que la nota sea mayor o igual a 6 y que además sea menor a 8. Cuando se den las dos condiciones, la función lógica i me va a arrojar verdadero. Probemos. Entonces ponemos i
el valor lógico 1 es que la nota, es decir, B2, sea mayor o igual a 6. Agrego un punto y coma y ahora voy a pasar un segundo valor lógico, que es el que pretende evaluar que la nota sea menor a 8. ¿Ah? Fíjense cómo cambia la estructura de la función. Ahora la nota la evalúo dos veces separado por punto y coma. Y lo podría evaluar más veces, es decir, podría tener 2, 3, 4 condiciones, la cantidad que yo quisiera. Pregunta, y ahora ustedes ya tienen bastante información en la cabeza como para poder responder a la misma. La función que acabo de insertar en la celda E2, ¿va a arrojar verdadero o falso? Bien, Yael, muy bien, Iván, y muy bien, Lucas, muy bien los tres compañeros. Efectivamente, va a arrojar falso. ¿Por qué va a arrojar falso? Va a arrojar falso porque, como dijimos, la función i evalúa que las dos condiciones se cumplan. Es decir, lo que hace la función i es un agregado de evaluaciones. Evalúa, 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 evalúa. Si alguna de todas las que evaluó no da verdadero, va a dar falso. Lo hace por descarte. Aunque evalúe 5 condiciones y de esas 5, 4 sean verdaderas y una sea falso, es suficiente para que dé falso. ¿Está? Es decir, lo que hace es tener una condición de veracidad que es muy estricta. Es decir, todas las condiciones se tienen que dar para que efectivamente sea verdadero. ¿Está? Eh, vamos hasta ahí. Le vamos a dar Enter. Y efectivamente, como dijeron los compañeros, está falso. La segunda condición va a suceder lo mismo. También me va a dar falso. ¿Por qué? Porque si bien la nota es menor a 8, no es mayor a 6. Con lo cual va a dar falso. La tercera condición. La nota es mayor a 6, pero no es menor a 8, porque de hecho es 8, es decir, no es menor a 8, con lo cual también va a dar falso. ¿Qué va a pasar con la última condición? En la última condición, efectivamente, la nota es mayor o igual a 6 y efectivamente es menor a 8, con lo cual el resultado de la última fila, de la fila 5, cuando yo inserto la función i mediante la cual evalúo las dos condiciones, ¿va a ser verdadero o va a ser falso? Muy bien, Iván. Efectivamente, la función va a ser verdadero. Es decir, que nosotros en la función i lo que hacemos es evaluar con la máxima restricción que todas las condiciones se cumplan para que esa función arroje efectivamente verdadero. ¿Está? Bien. Vamos a ver qué hace la función o, en cambio. La función o opera de manera mucho menos restrictiva. Y lo que nos va a decir la función o es que cuando al menos una de las condiciones se cumpla, cuando al menos una de las condiciones se cumpla, la función va a ser verdadera. ¿Está? No necesito chequear que todas sean verdaderas para que se cumpla, sino que al menos una debe cumplirse para ser verdadera. ¿Esto qué implica? Y ustedes están en condiciones de responder. ¿Cómo va a ser el caso de la evaluación mediante la función o de las cuatro filas, de las cuatro notas? ¿Cuál va a ser el resultado? Y aclaro que el resultado va a ser el mismo para los cuatro. Cuando inserte la función o, ¿cómo va a ser el resultado de las cuatro filas? Excelente, Puede ser Emilia. que sea verdadero. Muy bien, Gianela. Efectivamente, cuando insertemos la misma función o en verdad, cuando insertemos la función o para evaluar las mismas condiciones, en este caso va a ser siempre verdadero, porque al menos una de las dos condiciones de veracidad se cumple. ¿Está? Es decir, que acá donde yo había insertado i, simplemente me permito copiar y pegar para hacerlo más rápido, voy a insertar o.
y como bien decían los compañeros, en todos los casos va a ser verdadero. No obstante, tengo que aclarar que en este ejemplo a mí este verdadero no me sirve de mucho, porque saber que un alumno se sacó eh, 4, después 5, después un 8 y después un 6 en verdad no me va a servir para evaluar nada. Pero después ya vamos a ver situaciones donde la función O sí me sirve un poco más. ¿Se entiende esta situación? Es decir, el uso de las funciones se utiliza de esta manera. ¿No? Después ya retomamos un caso de la función O, pero nos está faltando ver la función sí. ¿Se entiende hasta acá? Una última aclaración. Veamos lo siguiente. Nosotros teníamos dos condiciones acá, que la evaluación sea mayor o igual a 6 y que sea menor a 8. Yo lo que hice fue evaluarlo artesanalmente inicialmente y fui escribiendo verdadero y falso. ¿Está? Esto lógicamente hubiese sido lo mismo que utilizar, por ejemplo, la función i, que ya habíamos visto que nos arrojaba verdadero y falso también, para evaluar si la nota es mayor o igual a 6, en un primer caso, ¿ah? Obviamente me da lo mismo, y en el segundo caso para evaluar si la nota es mayor o igual, es menor, perdón, a 8. Entonces me da lo mismo, perfecto, ¿no? O sea que yo ya lo evalué y fíjense que el resultado es lo mismo, ahora inserté las funciones. Luego, yo voy a usar la función i para evaluar nuevamente, pero en conjunto, si por un lado la nota es mayor a 6 y por el otro lado es menor a 8. Es decir, voy a usar la misma función i para evaluar más de una condición. Cuando yo ya tengo una función que me está devolviendo un verdadero o falso, yo las funciones lógicas, tanto i como o, pueden recibir como parámetro una celda donde la evaluación ya haya sido el resultado verdadero o falso. De alguna manera esto me permite acortar el camino y simplificar la forma en la que expreso la función i. Entonces, si por ejemplo yo en la celda C2 ya evalué si la nota era mayor o igual a 6, el primer valor lógico va a ser C2. Y si yo en la celda D2 ya evalué si la nota era menor a 8, el segundo valor lógico de la función i va a ser D2. ¿Se entiende? Y el resultado va a ser el mismo, porque en verdad sería lo mismo que volver a escribir B2, es decir, la nota mayor o igual a 6 y la nota menor a 8. ¿No? Esto es importante que sepamos que lo podemos utilizar así. Por otra parte, fíjense una cosita acá que es re importante. Cuando yo le digo a la función que quiero saber que evalúe C2, es decir, que evalúe mayor o igual a 6, y que evalúe D2, es decir, que evalúe menor a 8, fíjense que yo no le estoy diciendo, o simplemente yo le estoy pasando C2 y D2 como valor lógico. Yo no hago esto. Por ejemplo, perdón, yo no hago esto. C2 igual, eh, C2 igual a verdadero. ¿Ah? Yo no estoy haciendo esto. O D2 igual a verdadero. ¿Ah? Si lo hago, va a andar perfectamente. Pero si no lo hago, cuando yo estoy apuntando a una celda que me arrojó un valor verdadero o falso, basta con mencionar esa celda para que el sistema sepa que en definitiva lo que tiene que evaluar es si es verdadero o falso. ¿Está? Porque siempre predeterminadamente en una función lógica va a estar buscando el verdadero. Eh, en el sentido de que siempre es binario, no tengo más alternativas. Entonces no tiene sentido escribir como había escrito recién, como de hecho lo podemos hacer, el sistema no falla si lo hago, pero no tiene sentido hacer esto. El C2 verdadero es una redundancia, ¿no? Pero en definitiva es lo que estoy evaluando. Por eso, como estoy evaluando eso, es que como acá los dos no son verdaderos es falso, como acá los dos no son verdaderos es falso, acá lo mismo, y acá como los dos son verdaderos, es decir, se cumple que C5 es igual a verdadero y D5 es igual a verdadero, es 5, perdón la redundancia, pero así es la lógica como la estamos planteando, es también verdadero. Fin con esto. ¿Para qué me sirve todo esto?
acá, con esto en verdad ya la lógica terminó. Esto es una cuestión que a mí me gusta insistir en esta idea. Yo ya evalué todo lo que tenía que evaluar y ya sé si es verdadero o falso. Después, ¿qué hago con eso? Es otro problema y es otra función, que ya la vamos a ver, porque se relaciona con esta. Pero la cuestión lógica es importante que entendamos que acá termina. Yo ya evalué si la situación es verdadera o falsa. Entonces, si yo ya sé que María, eh, cuando yo evalúo si María se sacó más que 6 y menos que 8, porque en definitiva es lo que estoy evaluando, yo sé que eso es falso, porque no se sacó más que 6. Cuando yo evalúo si Juan se sacó más que 6 y menos que 8, también sé que es falso porque no se sacó más que 6, tiene un 5. Cuando yo evalúo si Florencia se sacó más que 6 y menos que 8, también es falso, porque si bien se sacó más de 6, no se sacó menos de 8. Y cuando evalúo si Roberto se sacó más o 6 y menos que 8, eso es verdadero, porque Roberto se sacó un 6. Lo mismo si hubiese sacado un 7. ¿Se entiende esa cuestión? Es decir, yo ya sé lo que es verdadero y falso. Ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, puedo hacer un montón de cosas. Una de las cuestiones que yo quiero hacer es, por ejemplo, determinar un, o sea, reemplazar de alguna manera ese valor verdadero o ese valor falso por otra cosa. ¿Ah? Ese otra cosa, el que se encarga es la función sí. Y volvamos un segundito acá a la pizarra. Nosotros tenemos una tercera función lógica, que en verdad es menos lógica que las anteriores, pero podría. Pero bueno, de alguna manera Excel las incorpora dentro de las funciones lógicas. Ahí ya veo la pregunta que hay y enseguida seguimos. Pero como venimos embalados, un segundito. Entonces, tenemos una tercera función lógica, ya enseguida revisamos el chat, que es la función sí. Esta función sí, básicamente tiene tres parámetros. En primer lugar, va a tener, al igual que las anteriores, un valor lógico. Si hablamos de un valor lógico, hablamos de un verdadero o falso. ¿Y por qué hablamos de un verdadero o falso? Porque hablamos de una condición lógica. ¿Ah? ¿Cuál es el resultado siempre de una condición lógica? Un valor verdadero o un valor falso. Y esto es lo interesante de la función sí, que es la posibilidad de reemplazar los valores. Si el valor lógico es verdadero, yo voy a dar lo que se llama un valor sí. Un valor sí verdadero. Si en cambio es falso, yo le voy a dar a la función lo que se denomina un valor sí falso. ¿Para qué me sirve esto? Como yo sé que siempre el resultado de una función lógica, es decir, de un valor lógico, es o verdadero o falso, las funciones lógicas pueden ser útiles para hacer qué? Para que cuando sea verdadero me reemplace por el valor que yo quiera y para cuando sea falso me reemplace por el valor que yo quiera. ¿Cuál sería un ejemplo por excelencia de esto? Y es lo que estamos haciendo acá. Si el valor es verdadero en la función que estamos poniendo de ejemplo, donde yo evaluaba que la nota sea mayor o igual a 6 y que la nota sea menor a 8, ¿por qué lo voy a reemplazar? Ustedes me dirán conociendo las condiciones de nuestra asignatura. Y si el valor es falso, ¿por qué lo voy a reemplazar? Mientras ustedes piensan esa respuesta, voy a mirar la pregunta del compañero. No sé cómo puedo hacer, me deja hacer el menor para el otro lado y, perdón, está faltando la tecla, la tecla mayor donde la tenemos. Bueno, a ver, vamos a compartir el teclado en pantalla mientras ustedes piensen la pregunta que dejamos. Aquí estamos compartiendo un teclado en pantalla. Si nosotros miramos al lado de la tecla Mayus, que se llama, hay una tecla que en principio tiene los dos picos. Si utilizamos el Shift, es decir, la tecla Mayus de vuelta, y, a ver, lo voy a probar acá, el Shift y el pico nos da el mayor. Si escribo el pico sin la tecla Shift, me da el menor. ¿Ah? Eso es la solución que más o menos tenemos. Si no, habría que buscar qué otra estructura de teclado puede haber, pero si te está permitiendo hacer el menor, supongo que apretando la tecla Shift va a permitirte hacer el mayor. ¿No? Los dejamos igual copiados en el chat por si hay que copiar y pegar de última y listo. Muy bien, Luisina. Efectivamente, si el valor sí es verdadero, yo reemplazo el verdadero por regular para darle una condición al estudiante y si no lo reemplazo por libre.
¿tá? Eso es lo interesante de la función sí, que me permite, una vez que yo ya resolví la lógica, me permite reemplazar el resultado de esa lógica por otro valor, que puede ser, como decimos acá, un regular o un libre. ¿Está? Veamos entonces cómo vamos a utilizar la función sí en el caso de Excel. Nosotros finalmente, entonces ahora sí, vamos a agregar una columna que se llama condición. La función sí lo que hace es, veamos lo que hace, la función sí se llama sí, ¿está? Es muy fácil de llamar. Abrimos paréntesis y vean ustedes. El primer parámetro es la prueba lógica, como habíamos dicho. Toda prueba lógica arroja un verdadero o un falso. El segundo parámetro es el valor de reemplazo cuando es verdadero. En este caso habíamos dicho que iba a ser regular. Y el tercer parámetro es el valor de reemplazo si es falso. En este caso habíamos dicho que iba a ser libre. En verdad, no, si tiene más de 8 no va a ser libre, al contrario, va a ser promocional. Podríamos poner que el falso es no regular. Igual está bien lo que plantea Luisina. Podríamos suponer que, bueno, no importa, porque tendríamos como otra condición más acá. Pero podríamos hablar de regular y no regular. Y después vemos los no regulares si están promocionales o están libres. Pero simplifiquemos el análisis y ponemos regular y otro. Eh, Prueba lógica. ¿Qué parámetro le voy a pasar a la prueba lógica? Esto me ayudan ustedes. Primer parámetro de la función sí. Terminamos esto y ya se ponen a trabajar ustedes en el práctico y en media horita hacemos una apuesta en común porque ya tienen toda la información disponible para hacerlo. Les va a costar igual un poquito porque es la primera vez. Bien, es decir, que lo que propone Luisina es que nosotros como prueba lógica le pasamos el resultado de la función y, ¿no es cierto? Es decir, el de la celda E2. ¿Por qué vamos? Es decir, esto de acá. Ay, perdón. E2. ¿Estamos de acuerdo con que la celda E2 es la prueba lógica en la celda F2, digamos, en la función sí? Es correcto esto, ¿por qué? Porque nosotros en la celda E ya analizamos si se daban todas las condiciones que se tenían que dar para arrojar un verdadero, y si no se daban todas las condiciones que se tenían que dar para arrojar un verdadero, iba a arrojar un falso. Con lo cual yo ya tengo el verdadero o el falso, con lo cual a través de la función i lo que hago es sencillamente reemplazarlo. Entonces yo le digo si E2. Si E2 es verdadero, me va a decir regular, me va a escribir la palabra regular. En cambio, si no es verdadero, me va a poner otro, porque puede ser libre o puede ser promocional incluso. Así que dejamos otro. ¿Se entiende esta cuestión? ¿Se entiende cómo lo estamos planteando? Fíjense, de nuevo, lo único que yo hago es mirar E2, pero yo no le digo si E2 es igual a verdadero. Si le diría, igual andaría, pero no me interesa. Si yo le digo al sistema que mire una función lógica, lo que va a evaluar es si es verdadero. Y si no es verdadero, va a ser falso y va a seguir por otro lado. ¿Se entiende esta cuestión? Vamos a dar Enter. Pregunta, cuando demos Enter y quede insertada la función, ¿qué vamos a ver en la celda F2? ¿Cuál va a ser el resultado en la celda F2? Muy bien, Mili. Efectivamente, el resultado en la celda F2 va a ser otro. ¿Por qué? Porque no está regular. No está regular, en este caso está libre, está claro, pero eh, por ejemplo en el caso de Florencia va a estar promocional, así que dejamos otro. Después en todo caso, si quieren, dejamos como tarea para el que pueda evaluar la condición armar en esta misma tabla la condición de libre. ¿Ah? Lo dejamos de consigna y después hacemos la puesta en común. El segundo va a dar otro y el tercero también, evidentemente. ¿Y qué va a pasar con la última fila? ¿Qué nos va a decir la última fila? Está claro que Roberto está regular, con lo cual la última fila va a ser regular. Bien, solo se puede poner dos opciones de respuesta. Bien, muy bien la pregunta de Emily. Salvo que concatenemos funciones, que es bastante lío, pero que ya podemos verlo después. En principio sí. Yo no soy tan partidario de concatenar nada en la función sí. Ya vamos a ver después, vamos a avanzar con la práctica, que nosotros a veces pedimos varias condiciones. Con lo cual,
Nosotros en una misma función podríamos eh, tratar de resolver, por ejemplo, los libres y los regulares y todo eso. Por lo pronto la respuesta es sí, Mili. Es decir, la función sí o es verdadero el resultado de reemplazo o es falso el resultado de reemplazo. No podríamos tener otro. ¿Qué es lo que podría pasar? Y esto podría ser útil o es útil. Pasa que no sé yo si no conviene seguir otros caminos. Podría pasar lo siguiente, que nosotros decimos, si obtenemos un resultado otro, en vez de decirle que escriba otro, le decimos que analice si, por ejemplo, esa nota es 8 o más o esa nota es 6 o menos, perdón, es 5 o menos. ¿Eso que nos va a permitir hacer? Mediante otra evaluación más, responder si el alumno está promocional, anidando funciones. Acá ya estoy hablando un poco de más porque después vamos a dar la solución de la consigna que queda planteada, además de la consigna que tienen que descargar del campus. Pero nosotros acá decimos que yo preferiría dar a Roberto por regular y en los otros tres casos armar otra función lógica que evalúe la nota de nuevo y que me diga si está libre o está promocional, que sería cualquiera de las dos, porque ya descarté regular, ¿no? Después lo hacemos, en todo caso, y esto responde un poco a la pregunta de Emily. Si bien partimos de base que hay dos respuestas, si yo sigo analizando puedo obtener una tercera, cuarta, lo que sea, pero siempre la función sí va a admitir dos respuestas. Después veo si sigo analizando. Vamos con la consigna y nos tomamos un ratito de descanso y seguimos trabajando. Acá, acá. Entonces volvemos al capítulo de funciones. Lo dejo en el chat para que lo tengan a mano. Aquí tienen para descargar el archivo con el que vamos a trabajar. No hace falta subir la tarea, esto ya lo hemos aclarado. Descargamos este archivo, que es el archivo 05 de funciones lógicas. Una vez que cliqueamos allí, nos va a ofrecer descargarlo, lo descargamos. Eso donde ustedes quieran. Una vez que lo descargamos, nos ponemos a trabajar. Damos clic acá. El archivo tiene lo siguiente, ya lo van a encontrar. Tiene tres hojas de cálculo, como estoy compartiendo aquí en pantalla. Y en las tres hojas de cálculo, como ven ustedes aquí, hay diferentes condiciones para evaluar. ¿Qué es lo que estamos evaluando acá? Estamos evaluando la condición de deudores. ¿Está? Según lo que deban y según, por ejemplo, otras condiciones, como por ejemplo si tienen cheques rechazados o si los días desde el vencimiento han sido determinados, van a tener que evaluar cuál es la condición de ese deudor. Si es una cuenta corriente excedida, por lo cual probablemente no le vamos a vender más o le vamos a mandar una intimación. O si es una cuenta corriente normal, por lo cual vamos a seguirle vendiendo y además no lo vamos a intimar, ¿no? Eh, Esa es una de las tareas que hay que hacer. Y la otra, entonces, es partiendo de este cuadro que armamos aquí, que en todo caso este lo vamos a dejar en pantalla. Vamos a armar de alguna manera, no sé cómo, eh, lo que falta evaluar, que es si un alumno es promocional, ¿tá? Para ser promocional, tiene que sacarse 8 o más, es el caso de Florencia, ¿tá? Eh, Volvemos entonces a las -10 para hacer la puesta en común. De paso, arreglamos el mate y seguimos trabajando. Muchas gracias. Bien, continuamos, si les parece, con la puesta en común de la solución. Eh, ¿Quieren primero que respondamos alguna pregunta en particular o les parece que avanzamos, presentamos cómo sería la solución y en todo caso ahí si hay algo más para aclararlo lo aclaramos ahí mismo, ¿les parece? A propósito del comentario de la compañera que bueno, probablemente haya habido alguna cuestión para revisar. Profe, Sí, Janet.
¿Le puedo decir cuál es mi tema en el que estoy perdida? Sí, por favor. En la hoja de cálculo de deuda 3, yo Ujú. agregué 3 columnas más para calcular cuál era mayor o igual al valor de 30.000, si excedía el etcétera y eso. Y después usé la función de O para unir esos tres valores para ver si eran verdaderos o falsos. Bien, Yo hice eso y todas me dieron verdadero, pero yo mirando la tabla, el anteúltimo sería normal. Yo no sé por qué me da verdadero y me lo salta como moroso. Yo bien, entiendo que es porque la función al ver un valor verdadero te lo toma como verdadero. exacto. Pero Ahí, ahí el inconveniente, viéndolo rápido, pero enseguida ya hacemos la puesta en común y te vas a dar cuenta. Me parece que el problema ha estado en haber unido todos los resultados con la función O. Y en verdad ahí yo creería que ahí vamos a tener que anteceder todo con la función I. Y ahí evaluar por un lado los 30.000 y por el otro lado sí con la función O evaluar las otras dos condiciones. Entonces se tiene que dar lo de la función O y lo de la función I, para lo cual en verdad va a quedar dentro de la función I la primera condición y las condiciones de O. Igualmente ahora enseguida si querés probar con eso, si es que se entendió, y si no, igualmente enseguida lo revisamos. sí, sí, lo resolví así como usted dijo, la primera con la función de y las otras dos con la función de o. Ah, Pero bien. me dio eso, no sé por qué. Bueno, enseguida entonces lo revisamos. Muchas gracias, Yanela. Entonces, bueno, un poco retomando el tema, nosotros ya habíamos visto cómo mediante las funciones lógicas y la función lógica o podíamos evaluar tantas condiciones como quisiéramos, una o varias, y la principal diferencia estaba en que cuando aplicábamos, como hemos puesto aquí, la función o, todos los valores, perdón, cuando aplicábamos la función i, todos los valores debían ser verdaderos para que la función arrojara un resultado verdadero. En tanto que cuando utilizábamos la función o, todos los valores lógicos, no todos los valores lógicos, sino alguno, debía ser verdadero e iba a dar verdadero. Es decir, la función i era mucho más restrictiva que la función o. Vamos a ver cómo se aplica eso al contexto de nuestra ejercitación. En el primer caso, evaluamos si el cliente adeuda 30.000 o más, va a ser excedido y en caso contrario será normal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos dos situaciones. Primero, lo que vamos a evaluar propiamente dicho, es decir, si el cliente adeuda 30.000 o más. Eso nos va a dar un verdadero o falso. Y después vemos justamente los reemplazos que hacemos a través de la función sí para excedida o normal. Entonces vamos a evaluar lo primero. Como yo tengo una sola prueba lógica, es indistinto que utilice la función i o la función o, porque tengo una sola prueba lógica. De todas maneras, como norma de uso, como parámetro general, digamos, más allá de que no hay problema si lo hacen de manera distinta, en este punto, cuando es una sola, yo siempre utilizo la función i. Me parece más práctico, digamos, pero es lo mismo. En este caso, entonces, vamos a evaluar si la deuda de la celda D6, que es la primera deuda, en este caso la de Manuel Belgrano, es mayor o igual a 30.000. Sencillo. Está claro que el primer caso es verdadero. En el caso del cuarto caso es verdadero también, el quinto también y el séptimo también. Más o menos deberían haber obtenido una conclusión así. Simplemente estamos evaluando, como nos dice la consigna, si el cliente adeuda 30.000 o más. De modo que el resultado o el reemplazo, llamémosle como querramos, de esta evaluación es que si el resultado de la evaluación, es decir, E6, es verdadero, la cuenta corriente será excedida. ¿Por qué? Porque está claro que se ha excedido producto de que debe 30.000 o más. En caso contrario, la cuenta corriente va a ser normal. Por eso es que nosotros, a través de la función sí, evaluamos
Prueba lógica es 6, es decir, lo que ya evaluamos en la celda anterior. Valor si verdadero, excedido, es decir, porque debe más de 30.000 pesos. Y si no, normal. Está claro que entonces Manuel Belgrano, Egan Bernal, Nairo Quintana y Fred Vargas van a estar excedidos en este caso. ¿No? El resto será normal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda con este primero? Me parece que este era por ahí el más sencillo. Bien, todas estas soluciones siempre están disponibles como hemos dicho. Bien, está muy bien la pregunta de Sofía. Sofía dice, ¿no se puede hacer directamente con la función sí en la columna de condición? Totalmente. Es decir, no habría ningún problema en hacerlo así. Simplemente lo que queríamos mostrar era el funcionamiento de las dos columnas. Vamos a ver, utilizando solo la función sí, cómo quedaría. Nosotros en este caso haríamos función sí y lo que evaluamos es si la celda D6, en este caso el valor, es mayor o igual a 30.000. ¿No? El valor si verdadero va a ser excedido y el valor si falso va a ser normal. Viene bien la pregunta de la compañera y le agradezco. ¿Por qué? Porque nosotros acá lo que estamos haciendo es reemplazando el resultado de la prueba lógica por la prueba lógica en sí. Cuando nosotros utilizábamos como parámetro de la función sí el contenido de la celda E6, a donde dice verdadero, falso, falso, verdadero, etc., lo que estábamos haciendo era lo mismo, pero en dos celdas diferentes. ¿Tá? ¿Por qué lo planteo veamos si el resultado debe ser el mismo? Lógicamente es el mismo. ¿Por qué lo planteamos de la forma en que lo planteamos en la columna F, donde el valor sí verdadero mira directamente la columna E? Porque cuando se presentan más de una condición, y en muchos casos se presentan, concatenar todas esas condiciones en la prueba lógica de la función sí es complejo, es complicado y se presta a errores. Con lo cual, siempre tratamos de separar lo más posible. De todas maneras, como bien propone Sofía, esta es una solución válida también y de hecho cada quien lo debe hacer de la manera en que le resulte más amigable trabajar. No obstante, aclaramos el por qué por ahí lo presentamos de manera separada. Vamos a al segundo caso. Nosotros tenemos lo que es la hoja de cálculo deuda 2, donde la consigna es la siguiente. Necesitamos establecer si el cliente adeuda 30.000 o más y los días de vencimiento son 25 o más, va a ser una cuenta morosa. En caso contrario será normal. De nuevo, separamos el problema. ¿El problema qué nos implica? La parte de lógica del problema es observar si la deuda es 30.000 o más y observar si los días de vencimiento son 25 o más. Vamos con el primero, la deuda. Acá, al igual que ya habíamos hecho, utilizamos por separado mayor o igual a 30.000. Esto ya lo habíamos hecho. Entonces ya tenemos el tema de la deuda. Vamos a ver el tema de los días. En el tema de los días, nosotros lo que vamos a evaluar es si los días desde el vencimiento son 25 o más. Es decir, vamos a evaluar si E6 es mayor o igual a 25. Para eso utilizamos la función i sobre la celda de los días de vencimiento, en este caso E6 y siguientes, si son mayor o igual a 25. Entonces, acá nos pasa lo que charlábamos hoy en el chat, que a veces hacemos doble clic y se nos desconfigura un poquito. Ahí ya lo resolvimos. Bien, veamos entonces lo siguiente. Nosotros decimos que si el cliente adeuda 30.000 o más y los días del vencimiento son 25.000 o más, va a ser moroso. Quiere decir que acá tenemos que utilizar la función i. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar que se den las dos condiciones. Es decir, que el cliente
adeude 30.000 o más y que los días del vencimiento sean 25 o más. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que hacemos? Ambas condiciones y las evaluamos de la siguiente manera. Utilizamos la función y evaluamos el resultado de la evaluación de la deuda y el resultado de la evaluación de los días. ¿Ah? Está claro que como estoy utilizando la función vamos a establecer verdadero siempre y cuando las dos sean verdaderas. ¿Ah? Vamos a ver algún caso. Son todos falsos, salvo el cuarto y el séptimo. ¿Qué quiere decir que el cuarto sea verdadero? El caso de Gambernal es verdadero porque nosotros vamos a considerar moroso a un cliente solamente cuando no solo haya deudado tanta plata, sino que los días de vencimiento sean demasiados, o sea, más de 25 en este caso. Si no se dan las dos condiciones, nosotros decimos que es un cliente normal, porque puede deber menos de 30.000 pesos, aunque tenga 45 días, con lo cual lo consideramos normal y ese tipo de cosas. Entonces, ahora sí, aplicamos la función de reemplazo, como le llamamos, ¿no? Donde entonces decimos, función sí, tomamos el resultado de h, valor sí verdadero, moroso, valor sí falso, normal. ¿Ah? ¿Por qué entonces el valor sí verdadero es moroso? Porque serán morosos aquellos donde se cumplan las dos condiciones, es decir, mayor a 30.000 y mayor a 25. Como yo analicé en la columna H esas dos condiciones, en la columna I, cuando inserto la función sí, mi valor lógico va a ser el resultado de esa columna H. ¿No? Con lo cual, ahora sí, ya reemplazando, el resultado es el que vemos en pantalla. ¿No? Tenemos todos normales, salvo el caso de el número 4, que habíamos visto que es moroso, y el caso del número 7, que también sería moroso. ¿Por qué? Porque se ha excedido tanto en el monto como en los días. ¿Ah? Entonces, repasamos acá. ¿Cómo hacemos? Primero evaluamos la deuda, luego evaluamos los días y luego evaluamos si se cumplen los dos. Finalmente, generamos el reemplazo. Si se han cumplido los dos, va a ser moroso. Si no, va a ser normal. ¿Cómo efectuamos el reemplazo? Siempre con la función si. ¿Está? Cualquier combinación acá podría ser válido. Por ejemplo, aquí en vez de escribir H6, nosotros hubiésemos podido escribir la función I pasándole como parámetro la F y la G. O incluso hubiésemos podido escribir la función I pasándole como parámetro la prueba de la deuda de los 30.000 pesos y la prueba de los días de los 25 días. ¿Está? Un poco repasando lo que decía Sofía respecto de la posibilidad de concatenar los valores. ¿Está? Así que, bueno, de esa manera nosotros podemos armar también este caso. Vamos a ver el último caso, el que estaba generando alguna duda. Acá nosotros tenemos en total tres situaciones a evaluar. ¿Por qué? En verdad vamos a evaluar dos situaciones, pero en una de ellas hay dos situaciones en una. Nosotros tenemos que acá evaluar si el cliente adeuda 30.000 y si además se da alguna de las situaciones siguientes. Es decir, que posea más de dos cheques rechazados o que posea más de 30 días de vencimiento. ¿Tá? En ese caso va a ser moroso. Vamos a evaluar entonces de nuevo por separado. Evaluamos en primer lugar el monto. Este es el caso de siempre, donde evaluamos si D6 es mayor o igual a 30.000. ¿No? En este caso evaluamos el monto. Y en segundo lugar, acá está la novedad, vamos a evaluar cheques en conjunto, ¿no? Cheques y días. ¿No? Eso lo llamamos así a la función, cheques y días. Veamos acá cómo lo evaluamos. Nosotros dijimos que cuando se tengan que dar alternativamente una u otra solución, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la función o. Porque en verdad yo en el segundo caso, lo que yo necesito analizar es si se dan dos cheques o se dan más de 30 días. Cualquiera de esas dos a mí me tiene que arrojar un verdadero. ¿Por qué? Porque esa situación, es decir, la de evaluar los cheques y los días de vencimiento como verdadero,
sumado al tema de la deuda, me tiene que dar finalmente un verdadero para poder decir este cliente es moroso. ¿Ah? Pero vamos por partes. Entonces decimos, para analizar si se da la situación de los cheques o de los días, decimos que los cheques tienen que ser mayor o igual a 2. Y decimos que los días del vencimiento tienen que ser más de 30. O sea, más de 30 días. Sería mayor a 30, ¿no? O sea, mayor o igual a 30. Se me ocurre a mí. Vamos a poner mayor o igual a 30. ¿No? Aunque si dice más de 30, no es mayor o igual a 30. Es más de 30. Vamos a poner mayor a 30. Más de 2 cheques rechazados, más de 30 días. O con los cheques pasaría lo mismo. Sería mayor a 2 cheques. ¿No? Más de 2 cheques y más de 30. ¿No? Si se da esa condición, va a ser verdadero. Vamos a ver, entonces por eso insertamos la función. En el primer caso, ¿posee más de 2 o más de 30? No, porque si tiene solamente 2. En el segundo caso, ¿posee más de 2 o más de 30? Sí posee más de 2, pero no posee más de 30. Pero igual, como usamos la función o, es verdadero. En el tercer caso, el de Ana Bolena, sí posee más de 2 cheques rechazados porque posee 4 y sí posee más de 30 días. Por eso también es verdadero. En el caso de Egan Bernal, no posee más de 2 cheques, pero sí posee más de 30 días de vencimiento, con lo cual también es verdadero. En el caso de Nairo Quintana, sí posee más de 2 cheques y no posee más de 30 días, pero es verdadero solamente por los cheques. Y en los últimos dos casos se da falso porque no se dan ninguna de las dos situaciones. Recordemos que como la función O es poco restrictiva, para que sea verdadero se tiene que dar alguno. ¿Está? Entonces ahora ya tenemos. ¿Qué queda evaluar? Evaluar entonces monto, cheque y días todos juntos. Monto, cheques y días todos juntos. ¿No? ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros decíamos que el cliente tenía que adeudar 30.000 pesos y además tenía que tener o 2 cheques o 30 días. Acá está la parte de los 30.000 pesos y acá, cuando digo acá, es en la columna de monto y en la columna de cheques días, que estamos señalando aquí, está resuelto el segundo punto, el de cheques rechazados o de vencimiento. Finalmente hay que analizarlos a ambos en conjunto, porque fíjense que, de nuevo, la consigna que nos pide que el cliente adeude 30 y que además se den estas dos situaciones. Vamos a, por si hace falta, que probablemente ya lo han comprendido, cuál es la condición final que tenemos que analizar acá. Y decimos que finalmente la condición es la siguiente. Condición caso 3. ¿Ah? La condición entonces va a ser mayor a 30.000 pesos. Y acá agregamos una I. Se tiene que dar alternativamente o que sea más de 2 cheques o, vamos a poner acá punto y coma, o más de, eran 25 días, ¿no? 30 días. ¿Está? Lo importante acá es no olvidarnos esta I de acá. ¿Está? Nosotros, estas dos cuestiones ya las resolvimos. Mayor a 30.000, lo resolvimos en la celda que dice monto. Más de 2 cheques y más o más de 30 días, ya lo resolvimos en la celda, en la columna, perdón, que dice cheques días. ¿Qué está faltando? Resolver esta situación de acá. Es decir, la combinación de ambos. Y la combinación de ambos, por como está expresado en el enunciado que repasemos, dice que el cliente debe 30.000 y que además se da la segunda condición. Entonces, para evaluar esta última condición, debemos utilizar la función i nuevamente. Entonces, i
condición del monto y condición de los cheques o los días, me va a arrojar verdadero y falso, ¿no? ¿Cuál va a ser verdadero y cuál va a ser falso? Analicemos la primera. El caso de Manuel Belgrano. Es verdad que debe más de 30.000 pesos, pero es falso que o debe más de 2 cheques o más de 30 días. Y como se tienen que dar las dos condiciones para después considerarlo moroso, decimos que en la evaluación que hacemos en la columna I, de montos, cheques y días, finalmente es falso. Lo mismo va a pasar con otras situaciones. Veamos una verdadera, la de Egan Bernal. La de Egan Bernal es verdadero que debe más de 30.000 pesos. ¿Está? Por eso, de hecho, debe 50.000. Y es verdadero también que se ha excedido o en los cheques o en los días. No porque se haya excedido en los cheques, pero sí porque se excedió en los días y como estamos aplicando la O, me da verdadera las dos situaciones. Con lo cual, es verdadero que se dan las dos situaciones finales. Es decir, es verdadero que se deben más de 30.000 pesos y que además se ha excedido o en los cheques o en los días. Con lo cual, efectivamente, esta columna me da verdadero. Finalmente, hacemos el reemplazo. Para eso vamos a utilizar la función si. Entonces, si se da la condición final, es decir, la condición de montos, cheques y días, el valor va a ser verdadero, va a ser moroso. Si no se da la condición final, el valor verdadero va a ser normal, porque consideramos que esa cuenta corriente no está excedida. ¿Está? Entonces, última columna, reemplazo. Con lo cual nos queda entonces aquí ya bien armadito la columna. Está claro que en aquellos casos en que se da verdadero, lo vamos a marcar acá con amarillo, va a ser una cuenta morosa, porque justamente se cumplen las condiciones que establecimos acá de montos, días y cheques y o cheques rechazados para que se considere moroso. Bien, ¿alguna duda, alguna cuestión hasta acá? Esta solución alternativa también la vamos a subir porque creo que la que está subida en el listado de soluciones no utiliza todas las columnas, pero no obstante eso, eh, eh, o sea, no obstante que no esté hecha junta o por separado, es lo mismo, digamos, el resultado es el mismo. En cuanto a Yasmín, si las hacemos todas juntas va a dar lo mismo el resultado, ¿está? Pasa que acá es mucho para concatenar. En todo caso, si querés revisar la función toda junta, podés- pueden descargar la solución que está en el apartado de soluciones dentro del libro de funciones y ahí la van a poder ver. Y si no, directamente trabajamos con todo por separadito y nos va a dar bien. Muy bien lo que plantea Lucas. Eh, a ver, ya que estamos, le vamos a robar la función a Lucas. Muchas gracias. Vamos a copiar entonces la función de Lucas. Entonces, función unificada, decimos acá, sería, según lo que propone Lucas, acá. La siguiente, ya la copiamos bien y vemos que nos está dando igual con Lucas. Muy bien, muchas gracias al compañero que copió la fórmula. La repasamos entonces a la función que nos comparte Lucas. Entonces vemos, ¿qué es lo que hace el compañero? Utiliza como prueba lógica de la función i todo lo que nosotros probamos en las columnas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza una función i para evaluar, como dijimos hoy, el monto y la situación de días y cheques. La situación de monto lo evalúa directamente acá, D6 mayor o igual a 30.000. Y la situación de días y cheques lo evalúa acá, fíjense lo que estoy seleccionando, que es que alternativamente con la función o E6, que eran los cheques, sea mayor a 2, o F6, que eran los días, sea mayor a 30. Y finalmente hace el reemplazo. Si da verdadero, reemplaza por moroso. Si da falso, reemplaza por normal. Muchas gracias a Lucas que nos compartía la función. A la compañera si puede chequear cuál puede ser el error. Gracias a Iván también que nos comparte la función y me parece que mirándola rápido está muy bien, está igual que la de Lucas. Así que bueno. Eh, estamos hasta ahí entonces, controlamos un poquito. Yo después les paso si quieren esta solución que tiene todas las incorporadas eh, las fórmulas y las columnas auxiliares si es que hacen falta. Y con esto entonces dejamos ya completo
Gracias, Yasmín, gracias por la devolución y gracias a los compañeros que compartieron. Con esto dejamos ya completo entonces lo que es funciones lógicas y la clase que viene lo que vamos a hacer es tomar el, el mismo trabajo que estuvimos haciendo integrativo entre funciones de búsqueda de referencia, funciones de texto y funciones matemáticas y le vamos a incorporar un poco de lógica. ¿Está? Así que seguimos avanzando de esta manera y vamos completando un poco integrando los temas. Muy bien, si no hay alguna otra consulta, nos volvemos a encontrar en el siguiente encuentro. Gracias, gracias a ustedes. Luego compartimos también la grabación por si quieren repasar algo o para los compañeros que no hayan podido estar que la puedan ver también. Un saludo, que tengan muy buen día y gracias nuevamente. Hasta luego.